Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con el maestro Guillermo de la Mora Irigoyen. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, el maestro Guillermo de la Mora es prácticamente un contemporáneo de la licenciatura en filosofía. Ya bastantes años tenemos de conocernos, un gran amigo además, es traductor, gestor cultural y prácticamente el tema que nos compete a propósito de esta área de expertise que emana de una manera u otra de la filosofía tiene que ver con el derecho humano al acceso a la cultura, derecho humano al acceso a la educación. En sentido estricto, esta premisa viene naturalmente de carácter constitucional. Pienso en concreto en la gran amplia gama de fenómenos que regula el artículo tercero constitucional y el cuarto, sobre todo en el cuarto específicamente, además de la paridad de género, el medio ambiente sano, el número de familia, a determinar sobre la propia descendencia. Uno de los rubros tiene que ver precisamente con el acceso a la cultura. Esta, digamos, fuente constitucional se empata a su vez también con fuentes convencionales. Pienso en concreto en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 y 15 del PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 28 específicamente de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prácticamente de una manera u otra toda esta serie de artículos constitucionales y convencionales dan forma al entramado constitucional y convencional, insisto, del acceso a la cultura y la educación en sentido estricto. Desde este punto de vista, Guillermo, esta fuente, digamos, constitucional, esta crítica que existe desde el mundo del derecho y desde el mundo que no viene necesariamente del derecho, esta fuente que se critica al interior de las ciencias sociales, por ejemplo, que no todos los fenómenos pueden ser regulados evidentemente como una axiomática inherente al mundo del derecho, sino que se tiene que compartir, digamos, de otras ramas, otras disciplinas. Esto sin tampoco presuponer, como hacían los filósofos antiguos, incluso algunos modernos, que la filosofía es la madre de las ciencias, este paradigma pues muy arcaico ya, muy decimonónico, muy pretencioso desde carácter hegeliano y otras filosofías que pretenden tener la universalidad. Esta aspiración que en el siglo XXI, pues bueno, es un poquito necia, es un poquito arriesgada desde este enfoque más transdisciplinario. ¿Qué nos puedes compartir, Memo? Esta premisa la vengo postulando de manera inicial, dado tu área de expertise. Naturalmente tienes formación como filósofo, como literato en sentido estricto, te has dedicado a la cuestión de la traducción, te has dedicado a la cuestión de la difusión de la cultura y prácticamente tiene que ver bastante también con tu formación de maestría, esta maestría sobre mediación cultural internacional que tuviste en sedes, digamos, en distintas universidades del mundo, este carácter mediterráneo que diste varias universidades que nos puedes platicar un poquito más adelante, pero tiene que ver con la labor profesional que vienes haciendo de manera formal e informal desde hace algunos años ya, traducir, fomentar la cultura, divulgación, sobre todo pensando en grupos prioritarios, niñas, niños, adolescentes, educación de adultos mayores, este fomento a la cultura, este fomento a las artes, este fomento a las ciencias, que son en sentido estricto premisas que se exigen como derechos humanos, ¿no? Esta exigibilidad social de la amplia gama de derechos que hay, constitucionales y convencionales, sobre todo en este caso concreto, el acceso a la educación y el acceso a la cultura. Sin embargo, Guillermo, desde tu área de expertise, ¿qué nos puedes compartir como premisa inicial desde tu experiencia como profesional? Sí, claro, con mucho gusto. Eh, pues yo creo que podemos comenzar por lo más evidente. Como mencionas, pues ambos estudiamos filosofía y por ende, pues nos dedicamos en algún momento a la docencia, ¿no? Luego hice la maestría de mediación cultural internacional, ¿no? En diferentes universidades del mundo, 3 europeas, una africana, a través de una beca Erasmus. Pero entonces, decir esto, o sea, es como si nos tocó dar clase desde pues, que egresamos prácticamente de filosofía, digo, incluso a veces un poco antes, ¿no? Cuando encontramos lugares donde eso era posible. Y, y pues más bien la cuestión era analizar de manera pues vivencial cuál era el fenómeno civilizatorio de transmisión de conocimiento. Es decir, la humanidad desde sus albores requiere que personas pasen conocimiento de generación en generación
para pues aliviar una suerte de problemas evidentes relacionados al vivir en conjunto, a vivir en comunidad, a vivir como especie, ¿no? Hay una serie de problemas que hay que, digamos, atacar y otros problemas que generamos nosotros mismos, ¿no? Y nos generamos a nosotros mismos como sociedad o como individuos. Entonces, ¿cuál es el rol de la educación en esto, ¿no? Y eso qué significaba en mi experiencia individual, personal, que era ponerte en un aula hablando con los chicos más jóvenes, porque éramos jóvenes, los chicos más jóvenes, y ver hasta qué punto ese ejercicio era eficiente o era interesante para cualquiera de las partes, tanto para los alumnos como para el docente. Y eso que representaba a nivel institucional y eso que representa a nivel país, qué representa a nivel planetario, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos en el sentido, por ejemplo, de transmitir el conocimiento, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de manera, digamos, asociativa, cuando decimos, bueno, aprendemos, pues pensamos en el hogar, por ejemplo, que pues es un lugar donde empiezas a desarrollar ciertas habilidades, y pensamos en la escuela, ¿no? Que es donde, pues, justamente es una institución humana realizada para eso, y luego, pues, está el trabajo, ¿no? Que es como, pues, casi el contraste con la realidad a otro nivel, ¿no? Con la realidad productiva. Entonces, ¿qué ejercicio, o sea, tan importante para la humanidad y al mismo tiempo en ciertos elementos tan descuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dábamos justamente clase, pues nos podíamos dar cuenta que muchos de los elementos para que hubiera una transmisión real del conocimiento no estaban tomados en cuenta de ninguna manera, ni de manera institucional, ni estaban, digamos, tomados en cuenta por los mismos alumnos y muchas veces por los mismos docentes. O sea, nadie en verdad estaba ahí por eso, ¿no? O sea, los estudiantes estaban ahí porque los obligaban a ir, ¿no? Los profesores estaban ahí porque les pagaban algo, no mucho, pero algo les pagaban, ¿no? Y las personas relativas a la institución, pues que eran los demás, los directivos y los administrativos, pues estaban ahí también porque se les pagaba un salario y ya pocas veces había en verdad una intención de transmitir un conocimiento importante, ¿no? Es decir, estamos hablando del esquema de simulación de transmisión de conocimiento, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué esto es así? ¿No? O sea, si la humanidad requiere de un conocimiento en verdad que sea relevante para poder desarrollar al individuo que pueda resolver ciertos problemas, ¿no? Ciertos conflictos que tiene inherentemente el hecho de estar vivo y vivir en sociedad. Entonces, esto fue lo que me llevó a explorar lugares alternativos de diseminación de conocimiento, o sea, y luego con este tipo de maestría, ¿no? Que en verdad no es como que me dio conocimientos prácticos para lo mismo, lo que sí me dio a entender es que este problema no es un problema nacional, es un problema global. O sea, digamos que yo lo agradezco a una maestría como esta, que es muy internacionalizante, decir, este problema que tú ves de el conflicto en transmisión de conocimiento y sobre todo el poco desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Que es algo, digamos, que sería la parte fundamental dentro de la filosofía, es algo que es carente en todos lados. No en la misma proporción, en diferentes partes de la sociedad también cambia, ¿no? Pero sí que hay una grandísima necesidad de eso que se atiende de manera pobre. Es más, o sea, ni siquiera se tiene como algo, como un elemento relevante, siendo el más relevante de todo, ¿no? Sin embargo, pues más bien se acomoda el discurso y la necesidad de las cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, aquellas que resuelven ciertos problemas elementales, como es el de tener un trabajo, que tampoco las toca de una manera adecuada, ¿no? Pero ni eso, ni la reflexión sobre la vida misma, ni la reflexión en sociedad, ¿a qué voy? Digamos, es como si la educación desde los primeros años hasta los posgrados y lo que sea, tiene una deficiencia muy grande en cuestión de transmisión de conocimiento importante, ¿no? Relevante para el hombre. Entonces, dices, bueno, pues, ¿cómo puedo llevar a cabo procesos que, aunque sean marginales, ¿no?
puedan llegar a ese fenómeno a través del placer, porque el conocer, ¿no? Se vuelve sobre todo interesante cuando se vuelve un placer. Es decir, cuando se asocia el conocimiento con el placer, entonces tienes una persona que va a buscar aprender en todo tiempo, ¿no? Entonces va a tener más herramientas para resolver una serie de problemas, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde eso no se le toma como un elemento fundamental, sino más bien el gozo del consumo, ¿no? Que es un gozo muchísimo más expedito, ¿no? Y además insaciable, ¿no? También digamos, la búsqueda de conocimiento es infinita, sin embargo, sí hay una saciabilidad, ¿no? Y hay un bienestar relacionado con eso, ¿no? Entonces, para regresar así como al principio, mi trabajo, mi labor consiste en tratar de generar ese placer por el conocimiento, sobre todo a través de la lectura, ¿no? Como personas que tal vez no están relacionadas con ese medio, que no tienen libros en su casa, o aún así sí los tienen, pero pues no los revisan, no los viven, no los gozan, ¿no? Que los tienen como de adorno, encuentren en la lectura una suerte de consuelo, un acompañamiento, un placer, porque en el fondo, pues la lectura, y sobre todo la lectura de la literatura y de filosofía, pues es encontrar la experiencia de los demás en el mundo y aunarla a la nuestra para tener una vida más plena. Desde este punto de vista, Guillermo, esta serie de premisas que, bueno, emanan de la reflexión filosófica, pienso en concreto ahora 3 ramas al respecto. Primera de ellas, pues, filosofía de la educación, en sentido estricto, el tema de la educación escolarizada, privada, pública, básica, intermedia, o educación media, superior, o incluso superior, que como muchas veces muchas personas sabemos, prácticamente por la experiencia vivida, digamos, el empirismo, tributo al empirismo aquí en esta premisa, solo obedece otros intereses. Esta crítica, por ejemplo, los paradigmas de filosofía de la educación, pienso que constructivismo contra conductismo, ¿no? Este conductismo, si estímulo y respuesta, ¿no? Pavlov estaría orgulloso, por ejemplo, de este tipo de construcciones mecanizadas, donde, bueno, entregas la tarea, obtienes una nota, al final sacas un título y ya está. O sea, prácticamente, si se te enseña o no algo en la vida, pues ya es tu problema. Esto obedece naturalmente a la currícula, obedece naturalmente a los fines últimos del magisterio, y son cosas tan atroces, digamos, como la planeación y fenómenos, digamos, procedimentales propios de las formas de estar en el mundo, de hacer educación, ¿no? Insisto, a todos los niveles, desde la educación primaria, desde el preescolar incluso, ciertas pautas, educación secundaria, media superior, repito, o sea, prácticamente educación superior, licenciatura, maestría, incluso doctorados, que solamente es por sacar la nota, solamente es por pasar la materia. Incluso llega a ser interesante cuando rompes el molde, cuando rompes el paradigma conductista y abordas otro, qué sé yo, un enfoque más constructivista, que apela a desarrollo de habilidades situadas en los contextos inmediatos de las personas que se están forjando. Gente que te pide, no sé, profe, va a revisar la tarea, profe, enséñase el temario, maestro, esto no viene en el examen, o sea, si no viene en el examen, si no está en el temario, o sea, prácticamente... No es relevante. Ajá, exactamente. Esta crítica, bueno, la sabemos de sobra por la experiencia como docentes en distintas universidades, en distintas instituciones, insisto, públicas y privadas, a distintos niveles, sobre todo superior y media superior, que es donde hemos tenido a bien compartir grupos como docentes, en sentido estricto, esta cuestión de después de la licenciatura, pues enfrentarte al mundo laboral, ¿no? En este sentido, este rito de paso, como de las sociedades contemporáneas prácticamente, y incluso las universidades más progresistas, ¿no? De profe, innove, maestro, la educación, la importancia de los valores, la importancia de los saberes, la importancia de las aptitudes, incluso de quienes apuestan por desarrollar habilidades de pensamiento. Maestro enseña a pensar, maestro enseña la lectura, enseña la escritura, enseña la lógica, las artes, las ciencias. Que son valores digamos, que se piden discursivamente, pero no se toleran en cuanto a acción. Sí, al final, es maestro, póngale 7 a todos, ¿no? O páselos con 9. O sea, en ese sentido, es algo muy interesante esta premisa, pero precisamente tiene que ver con la exigibilidad de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Por eso es que abordamos este tema como un fenómeno discursivo que emana de una manera u otra de fuente constitucional y de fuente convencional. O sea, si se supone que el bienestar es generado por la cultura en sus amplias gamas, ¿no? En todas sus letras,
hay un debate, bueno, que es la cultura, ¿no? Esta filosofía de la cultura. Pienso en esta primera premisa que viene naturalmente de la filosofía de la educación. Una segunda premisa que tiene que ver con naturalmente la filosofía política, en sentido estricto, la construcción de nuevas ciudadanías. ¿Qué tipo de ciudadanos se está forjando en tal o cual plan de estudio, ¿no? De misión, visión, valores. Este aspecto, todas las filosofías que se adaptan, los modelos educativos, que si extranjeros, que si nacionales, que si con valores, que si para la vida, que si para el trabajo. Si uno, por ejemplo, hace un análisis crítico del discurso de las distintas currículas de distintas universidades, se puede ver mucho, muy de cerca este fenómeno discursivo, insisto, o sea, prácticamente una metodología de análisis que emana de esta filosofía política, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano estás forjando? ¿Qué tipo de persona estás, digamos, introduciendo a este tipo de sociedades? Y finalmente, pero no menos importante, tiene que ver directamente con la acción social. En ese sentido, es digamos, noción, cito ahora, me viene a la mente Antonio Gramsci, ¿no? La noción de hegemonía cultural, ciertos valores, ciertas escalas, ciertas axiologías que están de una manera u otra. Esto nos lleva sobre todo filosofía moral, filosofía política y filosofía de la educación, que son como que un caminito que van de la mano, pero son, que son primas pero no hermanas, ¿no? En ese sentido son muy similares, pero no son idénticas. Son estas interrelaciones abigarradas, son estas interrelaciones que tienen que ver mucho con cómo se van empatando, qué tipo de modelo de sociedad, qué tipo de modelo de persona, qué tipo de modelo de ciudadano. Y aquí hay, pues bueno, desde las más amplias gamas, ¿no? Educaciones cristianas, educaciones religiosas, en sentido estricto. Pienso esta premisa por el tema de la secularización y el tema de la laicidad constantes, pues muy, muy notorias en nuestras sociedades modernas, ¿no? Esta me viene a la mente desde un punto de vista, ¿cómo se puede acceder a este derecho humano, el acceso a la cultura? Dice en los tratados internacionales, todo ciudadano tiene derecho, toda persona, todo individuo, todo sujeto, ahí depende el enfoque de cómo se piensa el antropos, cómo se piensa el ser humano, esto nos lleva a antropología filosófica naturalmente, cómo se piensa la persona humana y qué tipo de habilidades o qué tipo de, digamos, nociones se adquieren o se tienden a adquirir el antes y el después. O sea, después de este plan de estudios, tú te convertirás en tal persona, ¿no? Todos te venden el éxito, todos te venden los laureles, prácticamente incluso tiene que ver hasta con nociones de empresa, con nociones de marketing, con nociones de mercadeo. En ese sentido es interesante esta relación, sobre todo la economía política, y tiene que ver también prácticamente con el mundo de la sociología. Pienso en otro sociólogo, Pierre Bourdieu, el famoso capital cultural de Bourdieu, ¿no? En ese sentido es interesante esta premisa, porque muchas veces deja mucho que desear los sistemas educativos. No digo que esté mal todo el sistema educativo en México y que hay que quemar las escuelas y los colegios y toda la invitación al nihilismo o al anarquismo, sino simplemente es una aproximación teórica, es una aproximación empírica incluso, ¿no? O sea, quien haya sido forjado en distintas universidades, de distintas latitudes, de distintos sectores, privado, público, etcétera, se podrá sin problema dar cuenta de este fenómeno discursivo, que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no? A veces no van de la mano, muchas de las veces no van de la mano, definitivamente, pero tiene que ver esta premisa, por eso es que te invité acá al diálogo, que nos compartas como mediación cultural internacional, que es en sentido estricto la maestría que hiciste, estas becas Erasmus, prácticamente, que te permitió ver lo uno y lo múltiple, ¿no? Te permitió darte cuenta de este análisis que existe no solo en la sociedad mexicana, sino en estas sociedades globalizadas, en estas sociedades occidentales. Una de las críticas muy fuertes que han hecho, por ejemplo, muchos teóricos, ya sea a nivel constitucional o eminentemente jurídico, incluso desde el punto de vista extrajurídico, a los derechos humanos, es esta pretensión de occidentalizar a los pueblos a la fuerza. Es una noción tiránica, es una versión despótica, tiene también su lado positivo, ¿no? Tiene una función civilizatoria, tiene una función dar humanidad. Pienso, no sé, el Imperio Romano, la Iglesia Católica, sí, tienen su lado oscuro, se ha derramado mucha sangre, hay muchas víctimas, pero también, bueno, trajeron la cultura, ¿no? Trajeron la escritura, trajeron el lenguaje. Desde este punto de vista, una de las áreas de expertise que manejas es precisamente la construcción de talleres, círculos de lectura, en inglés, en español, en francés, prácticamente es esta traducir, llevar la cultura, llevar una cultura, una noción más cosmopolita. Estos grupos de lectura que haces últimamente sobre novela gráfica, esta apuesta de, profe, ¿no tiene dibujitos el libro? Claro que sí tiene, o sea, claro que se puede, es como una apuesta son puros dibujitos. Y el mensaje es profundo. Sí, exactamente, o sea, estas virtudes que emanan pues, precisamente de distintos formas de hacer literatura, ¿no? Este empate, mucho se pensaba a veces, facultad de filosofía y letras, ahora ya es letras y filosofía, ¿no? En los planes de estudio a propósito de la crítica inicial, que tiene que ver con las currículas, que tiene que ver con el tipo de ciudadano que se espera formar en tal o cual escuela, en tal o cual universidad,
que insisto, no es una crítica hacia el sistema, está todo mal y hay que quemar los colegios, hay que quemar las escuelas, prácticamente no va por ahí, sino simplemente es una versión un tanto crítica propiamente de las personas que emergen. Esto nos lleva naturalmente al terreno de la filosofía política, el tipo de la ciudadanía, el tipo de Estado que se tiene, el tipo de sociedad que se persigue vivir, sobre todo pensándolo desde la segunda mitad del siglo XX en virtud de la Declaración de los Derechos Humanos, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, esta sacudida que tuvo el mundo occidental y en general todo el mundo prácticamente mundial, pues es prácticamente la crítica, o sea que el mundo es Occidente. Esta crítica muy fuerte que no muchos teóricos pretenden sortear. O sea, en este sentido, no muchos teóricos soportan el vértigo de esa crítica, sobre todo pensando en la misma lógica de los derechos humanos, occidentalizar a los pueblos a la fuerza, la libre determinación de los pueblos, por ejemplo, usos, costumbres, tradiciones, que a veces entran en contradicción con principios constitucionales, que a veces entran en contradicción con principios convencionales. Desde este punto de vista, Guillermo, como tu área de especialización, visto en el terreno del derecho como derecho internacional de los derechos humanos y al margen del mundo del derecho, que es la habilidad que da las ciencias sociales en general y la filosofía en particular, esta reflexión, digamos, cosmopolita, esta digamos, reflexión transdisciplinaria que nos obliga a pensar otros horizontes, sobre todo como mediación cultural, que nos lleva precisamente al terreno de la axiología. ¿Qué valores valen? ¿Qué valores tienen a ser dignos de ser enseñados en los sujetos? Y otra, bueno, es la recepción, ¿no? Esto también nos lleva naturalmente a la antropología filosófica y a la sociología de la educación, a la sociología del derecho. También están, desde luego, entremezclada la filosofía política y la economía. O sea, en este aspecto, estemos o no de acuerdo, nos guste o no nos guste, el sistema capitalista, o incluso algunos dirían el sistema postcapitalista, propuesto de las posverdades, la posmodernidad, la muerte de los metarrelatos, la muerte de Dios, estas versiones que de una manera u otra apelan al fin de la historia, ¿no? Apelan al fin de los tiempos como los conocemos, la modernidad tardía, muchos teóricos que se han pronunciado al respecto, pero para no, digamos, no despejarnos de la versión inicial, que es la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En este aspecto, sobre todo el acceso a la cultura como un derecho humano y el acceso a la educación como precisamente igual un derecho humano. Al respecto, desde tu área de expertise, que es prácticamente la mediación multicultural, ¿qué nos puedes comentar, Guillermo, sobre estas premisas que emanan de una manera u otra de la filosofía de la cultura, que emanan de una manera u otra de la filosofía política, insisto, y que emanan desde luego de la filosofía de la educación en su más amplia gama? Esto sobre todo pensándolo a la luz de los paradigmas, esta noción muy clásica entre conductismo y constructivismo, ¿no? El conductismo, estímulo y respuesta, que si la estrellita, que si la palomita, que si la tachita, a veces la educación queda en eso, queda como prácticamente en alcanzar, como pensando, no sé, en los perros de Pavlov, alcanzar el premio, alcanzar el estímulo, alcanzar la respuesta, y no simplemente por el mero goce estético o extraestético, supraestético para algunos incluso, de la educación en sí misma, la educación como un fin, como un medio, estos debates, estos paradigmas que provienen, insisto, de la filosofía de la educación, que lo has visto tú de manera internacional en distintas partes del orbe. Desde ese punto de vista, Guillermo, ¿qué nos puedes compartir? Sobre todo pensando en la justiciabilidad y el acceso a este tipo de derechos culturales. Ok, muy bien. Digamos que más que una pregunta es un mundo, entonces voy a tratar de también ir tejiendo un mundo, ¿no? Para que esta conversación también, digamos, los de frutos y aquellos que nos escuchan, pues tal vez puedan continuar esta conversación con los interlocutores que encuentren interesados en esto, ¿no? Es decir, la intención civilizatoria de la humanidad, pues primero viene de una necesidad de estar en común. Es decir, los pueblos se vuelven ciudades desde los albores de la civilización. O sea, digamos, las civilizaciones, digamos, es el hombre que puede vivir en una ciudad, que se reparte la chamba de vivir en una ciudad, que tiene que haber una cooperación entre los individuos que están allí para que esa ciudad funcione, que no mueran de hambre, que otras tribus o otros pueblos no los invadan, que puedan sortear, digamos, las enfermedades, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma, esta conglomeración de la ciudad tiene que ver con el cómo sobrevivir en comunidad, porque en comunidad es más fácil sobrevivir que fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, la intención de la civilización es el arte de convivir
¿no? Es el arte de enseñarnos cosas, es el arte de disfrutar a los demás, ¿no? Es el placer de vivir en comunidad, aunque sea una comunidad compleja, ¿no? Como la ciudad. Por ejemplo, en una comunidad, o sea, la comunidad más simple, pues la familia. Y esos los conocemos por nombre, por rostro, el tiempo que estamos con ellos, las experiencias, ¿no? O sea, esto nos es forzado, ¿no? Porque vivir incluso sin eso, pues bueno, sería como vivir ya en indigencia, o sea, los problemas más terribles, ¿no? Entonces, pero eso obviamente pues se conjuga con otros individuos. Entonces, ¿cómo hacer para que esa convivencia no se vuelva un conflicto, sino se vuelva una solución, ¿no? Porque pues cada individuo pues tiene sus propias necesidades, una sociedad tiene sus propias necesidades, luego a nivel planetario tenemos otras, ¿no? Entonces la civilización lo que nos permite es, digamos, construir la idea de que podemos vivir en comunidad y que podemos enseñarnos cosas y que podemos hacer de esta existencia un lugar relativamente agradable, ¿no? Digamos, cualquier persona que quiera analizar como la existencia en los términos más duros y poner una balanza el placer y el dolor, pues digamos que generalmente el dolor es más presente, ¿no? Entonces, siendo ya una existencia compleja, es decir, bueno, ¿y cómo eso voy a vivirlo con un montón de personas alrededor? El desarrollo de tanto de las artes como del pensamiento crítico tiene como interés hacer esa experiencia más intensa y más satisfactoria, ¿no? Las artes a través de el desarrollo, digamos, de la creación de belleza en diferentes ámbitos y el pensamiento crítico como una forma de discernir, como una guía, tener una guía de acción, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los pueblos que tienen capacidades críticas en mayor medida y que tienen acceso, digamos, a obtener conocimiento de otras personas que ni siquiera conocen, ¿no? A través de la lectura, por ejemplo. Hoy en día también tenemos el Internet, que es la nueva escritura. Está la escritura, pero también están, digamos, la parte de los videos y tal, que pueden llegar a ser bastante pedagógicos. O sea, digamos que en ese sentido el mundo ha encontrado esos medios para transmitirse conocimiento que necesita para diferentes cosas, ¿no? Obviamente, como la estructura de las ciudades crece, que luego se vuelven naciones, se vuelven imperios, pues es consciente de esas necesidades y lo que hace es instituciones que acompañan esas necesidades con la intención de dar elementos pues, importantes para que se resuelvan ciertos problemas. En el caso nuestro, que estamos, digamos, cercanos a la educación, vemos que hay a veces pues una ilusión justamente o un desajuste entre las cosas que están allí para servir a la sociedad o las que están para servir a una institución, ¿no? En este caso, por ejemplo, hoy en día la educación es gratuita, en nuestro país, por ejemplo, es gratuita y obligatoria, ¿no? Y el porcentaje de personas que pueden leer y escribir en nuestro país, pues está, digamos, en los 90 y tantos %, a pesar de que, bueno, o sea, la comprensión lectora ya es otra cosa, ¿no? Es mucho menor y tal, ¿no? Pero digamos que pueden descifrar por lo menos las letras y hacer oraciones simples, seguir ciertas, ciertas tanto instrucciones como tener una idea más o menos de lo que se trata y entender que tal vez pues eso no fue así durante pues miles y miles de años de civilización. Es decir, la mayoría de las personas en todas las civilizaciones, las personas que podían leer y escribir siempre eran pocas. Y era entonces, digamos, el contubernio entre la clase dirigente y había como ese colchón de los escribas o de la gente que era, digamos, intelectualmente relevante para aprender estas cosas, pero siempre le debía estar en el contacto con la clase dirigente para poder, digamos, sobrevivir. Y luego había una clase grande, que era más bien la clase obrera, ¿no? Los que se dedicaban sobre todo a la parte del campo, es decir, a darle de comer a todos, y los comerciantes que tenían a veces que pues tener ciertas capacidades para poder llevar cuentas, ¿no?
las sociedades también tienen que llevar cuentas. Es decir, se consideraba que tal vez la relación con la lectura no era necesaria para una gran parte de la población. Ese es el pensamiento antiguo, es así. En la antigüedad, la parte de la sociedad que sabía leer y escribir siempre era muy pequeña. Entonces, ¿cuál era el resultado de eso? Había una dominación muy clara entre unos y otros, ¿no? Era las personas que tenían acceso a este conocimiento tenían acceso al poder político, militar, etcétera, ¿no? Y entonces son las que mandaban. ¿Qué sucede cuando, digamos, la idea de que la clase media sea una clase dominante, ¿no? Como es digamos, en la democracia contemporánea, que además, o sea, para llegar a eso pasaron muchísimas etapas, ¿no? O sea, esta noción del mundo que te planteo de la antigüedad, pues siguió prácticamente hasta la Edad Media, finales de la Edad Media, ¿no? Donde, pues, el feudalismo era lo importante, digamos, era el modo de relacionarse entre un pueblo con otro, entre ellos mismos, tener una identidad, pero requería que muy pocas personas tuvieran acceso a los documentos, por ejemplo, escritos, que tuvieran acceso, es decir, al conocimiento de otras generaciones ajenas a su realidad inmediata, ¿no? Y la intención, digamos, del Estado moderno, democrático, es que eso se abra, ¿no? Ahora dices, bueno, ¿cuál es la justificación de esto? ¿Cuál es la intención de que todas las personas tengan esa capacidad, aunque sea en potencia, ¿no? De poder entender a otras personas que no tienen a su alcance necesario, ¿no? Obviamente también hasta en la comunicación se muestra, ¿no? O sea, la comunicación oral, pero en la escrita todavía es más evidente. O sea, ¿quién es capaz de entender mensajes complejos que están escritos y quién no? ¿No? Porque las sociedades complejas pues, requieren problemas complejos. Entonces, si no tienes una capacidad, digamos, intelectual para llegar a esa complejidad, pues tú no vas a gobernar, ¿no? Entonces, digamos que las sociedades contemporáneas, democráticas, por lo menos en discurso quieren llegar a eso, en discurso, ¿no? Ahora, ¿qué significa que eso suceda? Tiene que suceder muchas cosas, mucho más allá de la voluntad de digamos, de la clase dirigente, ¿no? Tiene que ver también con iniciativas que vienen de diferentes lugares, pero de un fenómeno tan viejo como la humanidad, que es el transmitir conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento se transmite y por qué vías, ¿no? Y cómo eso está asociado al mejoramiento de uno mismo y al placer del conocimiento, ¿no? Que digamos que sería como el quid del asunto. Aquí la cuestión sería que un derecho humano, ¿no? Que pues es un derecho humano, en el fondo, pues es un deseo para la humanidad, es un deseo de camino para la humanidad. No porque se decrete, pues se vuelve realidad, se tiene que trabajar, pero es por lo menos como un pretexto, un horizonte, ¿no? Ahora, ¿qué interés tiene entonces que una cantidad importante de la población no solamente tenga acceso a la educación, sino el acceso a herramientas para desarrollar su libre albedrío y su conciencia individual, ¿no? Esto, por ejemplo, pues es problemático, ¿no? Porque es bueno, pues puede haber, pues bueno, pues aquí para eso existen las escuelas y las escuelas que pues forman a personas durante muchos años. Estamos hablando que en nuestro caso, en México, son 9 años de escuela, digamos, básica y media. Pues pocas veces se pasa mucho tiempo en la escuela. Mucho tiempo uno está en una institución que se llama escuela y que tiene como interés pasar conocimiento, pero ese conocimiento que se pasa pocas veces tiene una relevancia con los mismos problemas de esa misma sociedad, con el mismo interés de los alumnos, con el interés de los mismos maestros, ¿no? Es decir, se vuelve más bien una suerte de simulacro, o se vuelve, y muchas veces una guardería, es decir, lugares donde los alumnos están ahí en seguridad, en relativa seguridad, hasta que los padres que están produciendo regresan a recogerlos y se los llevan a su casa, ¿no? Es decir, se le busca más como una cuestión de celadores a los profesores, o sea, de celadores de la conducta, que de un ejercicio de despertar la conciencia.
sobre todo también por el número de personas que están involucrados. Si tienes un maestro y 30 alumnos, ¿no? Que además no va por su voluntad propia, que es algo importante, o sea, es algo que casi nadie piensa sobre eso, pero la voluntad de la persona que recibe el conocimiento tiene mucho que ver con su capacidad de percepción, ¿no? Entonces, si se le obligan a niños, adolescentes a estar en un lugar donde ellos no escogieron, no tuvieron ninguna parte del proceso de estar allí y no entienden lo que se les está diciendo, pues generalmente el ejercicio que va a resultar, pues es más bien como un ejercicio de control de una pequeña manada, ¿no? Que el ejercicio de transmisión de conocimiento a un nivel más profundo, ¿no? Creo que podemos empezar por ahí. Muy interesante esta reflexión que nos planteas, Guillermo. Estamos haciendo en sentido estricto una reflexión crítica. El artículo 6º constitucional piensa en concreto en los primeros 3 párrafos. O sea, la difusión de carácter de conocimiento prácticamente es posturas críticas. Nadie puede ser censurado por sus opiniones acerca de esto. Es una libertad de expresión que se va de la mano de una manera u otra con la libertad de conciencia, que va de la mano de una manera u otra con la libertad de pensamiento, estos derechos de libertades que desde, bueno, la Declaración Universal o incluso desde la Revolución Francesa, el mundo liberal, precisamente teniendo esta reflexión de la filosofía de la historia que nos planteas, o sea, desde este punto de vista, la educación es tan vieja como la humanidad, así como también es la educación, la condición sine qua non es el lenguaje, nos lleva a pensar el homo symbolicus, por ejemplo, estas frases, no sé, pienso en Ludwig Wittgenstein en concreto, el límite del mundo es el límite de tu lenguaje y viceversa, ¿no? El límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Esta otra premisa también muy taquillera, muy citada de Martin Heidegger, por ejemplo, el lenguaje es la casa del ser, es lo que humaniza al Dasein, ¿no? Al ser ahí prácticamente esta noción de la ontología del lenguaje de Martin Heidegger, pues todos estos, digamos, vértigos transdisciplinarios, sobre todo que emanan de la filosofía, sobre todo la filosofía alemana del siglo XX, que es un tanto pues, oscura, ¿no? Siempre los alemanes, esta característica que tienen de hacer filosofía, entre más oscuro mejor, prácticamente es una de las críticas que hay de esa manera, pero bueno, esa es la intuición en la cual estoy tomando, digamos, estos grandes filósofos. Y ciencias propiamente filosóficas, pienso ramas de la filosofía en concreto, la ética, ¿no? Normar la conducta, el etos, el carácter, la moral, las buenas costumbres, lo que sea que eso signifique, ¿no? Va a haber valores, ahí hay muchas éticas, ¿no? Qué sé yo, marxismo, utilitarismo, pragmatismo, kantismo, éticas deontológicas, éticas teleológicas, y ahí depende, es un largo depende, ¿no? Es un colosal depende, como en la filosofía, como en el mundo del derecho. La epistemología, prácticamente cómo es que se conoce lo que está conociendo, y antes de esta la ontología, ¿no? Que tiene que ver qué es real, qué existe. Existe, qué sé yo, el átomo, por eso estamos a ver clases de física. Existe, qué sé yo, los elementos de la tabla periódica, por eso vas a llevar química. Existe, qué sé yo, la literatura, la lingüística, por eso vas a llevar, no sé, sociología, vas a llevar otras ramas. Estas reflexiones que vienen propiamente de la filosofía en sentido estricto, y una que se empata más con la labor que haces de manera profesional, la estética, o sea, prácticamente la belleza del lenguaje, la literatura, las bellas letras, que tienen que ver las bellas artes, ¿no? Estos afán de los tratados internacionales, incluso de la Constitución. Pienso en el artículo 6º, los primeros 3 párrafos, insisto, y en el 7º constitucional, o sea, los medios de difusión actualmente. O sea, en este aspecto nadie puede ser perseguido por la difusión de las ideas, siempre y cuando no atente a la disolución moral de la sociedad, lo que sea que eso signifique, ¿no? Siempre y cuando no sea el motín o tal, o sea, prácticamente es darle una cabida al privilegio de la duda, a la axiología, esta rama, la ética, la moral, insisto, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba esta crítica al sistema educativo, ¿no? Como una especie de control gregario de las sociedades, más que como la formación de ciudadanos en sentido estricto, que es la presunción de libertad o de emancipación que descansa detrás de las buenas intenciones de los tratados internacionales, que esa es la crítica que existe, ¿no? Que solo son, al final, sin dientes, dicen los que saben, al final es un entusiasmo meramente moral, es una especie de guía moral elevadísima o no, quizás eso también depende, el colosal depende aquí en la axiología, naturalmente está implícito, y tiene que ver precisamente con la capacidad del homo simbólico, ¿no? Si lo que humaniza al hombre es el trabajo, el uso del lenguaje y en última instancia la educación, pues se vuelve prioritario este tipo de ejercicios, ¿no? Construir espacios, construir foros en sentido estricto es una especie de exigibilidad de estos derechos humanos, el derecho humano a la educación, el derecho humano a la cultura,
pienso estas premisas, Guillermo, compartirlas contigo, además de, bueno, como buen amigo, gran filósofo, traductor y gestor cultural. O sea, en ese sentido has venido trabajando, sobre todo con grupos prioritarios. Pienso en concreto la educación a personas adultos mayores y la educación a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se tiene que dar estos grupos, ¿no? O sea, en la primera infancia o remediar, o digamos, no, esa palabra me parece muy fuerte, guiar a las personas mayores, ¿no? Porque fueron víctimas de una manera u otra de los viejos sistemas tiránicos de educación. O sea, no sé, educaciones que vienen de axiologías religiosas, cosmovisiones totalizadoras. En este sentido, pienso mucho en Antonio Gramsci, el concepto de la hegemonía cultural. Pareciera que es esta la forma y no otra. Son estos los valores y no otros. La pregunta legítima, exigiendo el derecho humano al libre pensamiento, bueno, ¿y por qué así, no de otra manera, no? ¿Por qué así, no de otro modo? Sería la crítica interesante. Esta premisa la ato con lo que decía hace rato sobre todo el tipo de filosofía de la educación. Un constructivismo que apela más al desarrollo integral holístico del ser humano en su propio medio, la relación que tiene el sujeto con el ambiente. Sobre todo ahora se piensa incluso generaciones futuras, medio ambiente sano, etcétera. Estos paradigmas, problemáticas que vienen desde la segunda mitad del siglo XX y que ahora en la primera mitad del siglo XXI se vuelven más relevantes que nunca, sobre todo con la erupción de las ciencias de la información, ¿no? Las tecnologías de la información, en ese sentido las famosas TICs. Ahora, por ejemplo, estamos, no sé, una videollamada acá por YouTube, ¿no? En ese sentido es la nueva universidad popular en sentido estricto. Cualquiera puede difundir conocimientos desde este punto de vista y tener la dialéctica de lo global y lo local. En ese sentido, esto puede llegar a cualquier parte del orbe, digamos, de manera pues inmediata, casi desde este punto de vista, esas tecnologías que tienen que ver muchos, esos fenómenos no estaban pensados por el constituyente o por el legislativo, en ese sentido los códigos civiles, los códigos penales, Venustiano Carranza y compañía, o sea, prácticamente tenían otros problemas, incluso suponiendo que la primera constitución del mundo, que es la constitución mexicana, que incluye derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho al trabajo y derecho a la educación, todos estos presupuestos que llevan a empoderar a los sujetos, que llevan a empoderar a los pueblos, que llevan a empoderar a los particulares, sobre todo rompiendo con estos paradigmas totalizantes y totalizadores de las clases dominantes, ¿no? Una especie de élite que tiene solamente la hegemonía cultural, son los que saben leer y escribir, vaya, ¿no? Aquellos que tienen capacidad simbólica son los que naturalmente van a tender a dominar a los que no la tienen. En ese sentido es una fuerte brecha de desigualdad. Pensemos, no sé, hasta censos de población, censos, digamos, de sociodemografía, estos trabajos que vienen propiamente de la geografía, que vienen, no sé, censos del INEGI, lo mencionabas el problema, el analfabetismo funcional, gente que sabe leer y que sabe escribir, pero que ni lee ni escribe, o sea, prácticamente es un fenómeno, una sociedad, qué tipo de ciudadanos estamos forjando, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos están formando en las universidades? Algunos han hecho la crítica muy fuerte, digamos, muy subversiva, sobre los creadores de mutantes, ¿no? Las universidades prácticamente te enseñan cosas que no sirven en la vida. O sea, te enseñan una memorización mecánica de cosas que vas a olvidar pronto solo por sacar 9 o 10 en el examen. Mírenme todos, tengo cuadro de honor. Mírenme todos, tengo las mejores notas. En ese sentido, esta, digamos, ligazón con el pragmatismo, con la cuestión de la sociedad. Pienso que en John Dewey, por ejemplo, uno de los grandes pioneros de esta crítica a la educación tradicional. Desde ese punto de vista, Guillermo, esta exigibilidad de este derecho humano, muy particular, muy abigarrado naturalmente, qué tipo de educación, qué tipo de axiología, qué tipo de cultura incluso, ¿no? O sea, las artes, la ciencia, la tecnología, la filosofía, incluso pienso en las currículas, eliminemos, por ejemplo, las ciencias sociales de los planes de bachillerato, eliminemos a toda costa la filosofía de, no sé, educación media o superior, aquí hay que enseñar a producir obreros, aquí hay que enseñar a producir gente que produzca dinero, o sea, en este sentido, pareciera que están peleadas estas formas, estos paradigmas. Sin embargo, ahora el siglo XXI plantea otros retos que no estaban ni en el XX, ni mucho menos en el XIX. O sea, en ese sentido, es la progresión no solo de la sociedad y del derecho, pienso en concreto el derecho constitucional mexicano, lo contempla naturalmente en los artículos que he citado, el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, de una manera u otra, están plasmados estos valores. Las convenciones, qué sé yo, el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige, digamos, a los estados parte, tener no solo la infraestructura, sino forjar ciudadanos, que esto les lleva naturalmente a un problema de filosofía política, qué tipo de ciudadanía se está construyendo, ¿no? Ciudadanía global, una ciudadanía que sea consciente del medio ambiente, una ciudadanía que sea consciente de otro tipo de fenómenos. En esto lo vivimos, digamos, la constante en el siglo XXI,
son problemas que no estaban en el siglo XX, son problemas que muchas veces por muchos operadores de los sistemas de educación, si lo pensamos a la luz de la sociología de las instituciones, por ejemplo, qué tipo de gente son las que rigen esto, ¿no? Esta maravillosa herramienta de análisis que emana de la filosofía a secas, de la sociología y de la antropología, cómo es que se van empatando los marcos axiológicos, el tipo de ciudadano, qué sé yo, en clave marxista, ¿no? Generar conocimiento para producir riqueza, o en otro tipo de clave, o sea, este tipo de paradigmas que se ve mucho, muy notorio en la filosofía de la educación. Lo que mencionabas, una especie de control gregario, una especie de control de las masas, en ese sentido, sin tampoco presuponer que todo es malo, ¿no? O sea, el sistema educativo hay que quemarlo, hay que quemar las escuelas, hay que quemar las universidades, simplemente atrevernos a hacer el uso del pensamiento crítico, estos derechos de las libertades, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de difusión de las ideas, están, insisto, reconocidos de manera constitucional y de manera convencional. Ahora bien, ligándolo con tu área de expertise, que es prácticamente la gestión internacional de todos estos fenómenos, esta divulgación de mediación cultural, ¿qué valores valen? O sea, la crítica que hay fuerte a los derechos humanos, repito, esta premisa me hace mucho sentido, se me hace muy fuerte, pareciera que es occidentalizar a los pueblos a toda costa, llevar la democracia, llevar la economía liberal, llevarles el Estado constitucional de derecho. Prácticamente podrían decir otros pueblos, yo tengo mis formas, yo tengo mis usos, yo tengo mis costumbres. En ese sentido, los derechos humanos son una forma de emancipación de los pueblos, por un lado, así todo positivo, porque muchas veces muchas gentes piensan que derechos humanos ya es por encima del hombro, ¿no? Todos somos casi seres semi-etéreos, estamos hablando sobre el bien de la humanidad, en clave kantiana, en clave cristiana, esta crítica que hay a la universalidad. ¿Universales para quién? ¿Universales desde dónde? Y la crítica a la otra, bueno, la legitimidad de las distintas formas de estar en el mundo de distintos pueblos. Esto lo vemos, no sé, en comunidades indígenas, comunidades autóctonas, los usos y costumbres, que a veces para ciertos marcos de referencia es un problema muy notorio en México y en otras partes del mundo, naturalmente. Las costumbres, es que así ha sido siempre desde el año cero, es que así ha sido siempre desde que el mundo existe. Los dioses, la tradición, la doxa, prácticamente son fenómenos sociolingüísticos, son fenómenos naturalmente jurídicos y son fenómenos desde luego económicos y políticos. O sea, está, digamos, esta gran mezcla abigarrada, incluso amorfa, o sea, tiene esta gran complejidad que exige pensar estos fenómenos del presente, sobre todo a la luz de la dialéctica de lo global y lo local. En ese aspecto, Guillermo, como tu área de expertise, relacionado naturalmente con la exigibilidad del derecho humano a la educación y el derecho humano al acceso a la cultura. Todo ciudadano, toda persona tiene derecho a gozar de las ciencias y las artes, los frutos que de ello emanen, ¿no? Está a nivel convencional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 27 eso dice, tal cual, literal, a la letra. Sin embargo, ¿cómo es que todo esto tiene fenómenos jurídicos, tiene fenómenos sociológicos, son fenómenos naturalmente culturales y antropológicos? Es un complejo entramado de relaciones que escapan, digamos, la mera lógica de lo jurídico. En ese sentido, Guillermo, ¿qué nos puedes compartir? Sobre todo pensando en tu labor como difusor de la cultura, como gestor cultural. Organizar talleres, organizar eventos, donde de una manera u otra se contagia este frenesí por la lectura. De una manera u otra se persigue desarrollar herramientas o habilidades de pensamiento, qué sé yo, deducción, inducción, analogía, enseñar a la gente a escribir, enseñar a la gente a leer, enseñar a la gente a pensar. En ese sentido, desde tu área de expertise, ¿qué nos puedes compartir, Guillermo? Sí, pues yo creo que podría comenzar a comentar a través de los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Es decir, entender que es muy importante hacerlo, ¿no? Que lo que estaban haciendo era prometer a las personas muchas cosas. Es decir, estamos hablando de los ideólogos que querían derrotar, o sea, o derrocar una monarquía que llevando, digamos, las reinas del mundo, las riendas del mundo durante milenios. ¿Cómo se las arrebatas? Lo hicieron prometiendo cosas. Es decir, todos tenemos derecho a cosas. Es decir, le estaban prometiendo cosas que iban a pasar, porque no tenían ellos ahorita, digamos, los revolucionarios, la clase media en ese momento, que convencieron, decimos, al campesinado, primero a los ciudadanos y luego al campesinado, únanse a nosotros y van a tener un mejor futuro, porque más cosas van a venir a ustedes. Es decir,
fomentaron la ilusión de que todos podíamos ser parte de ciertos elementos de riqueza en la sociedad. O sea, ustedes tienen derecho a una riqueza material y una riqueza inmaterial, ¿no? Tendrán derecho a eso y a la justicia y a otras, o sea, cuestiones ya como mucho más pragmáticas. Pero en el fondo no es una mala idea. O sea, si queremos pensar filosóficamente, esto es, bueno, es que ¿por qué tantos siglos pasaron sin que fuera así? Entonces es cuando se pregunta la misma, digamos, humanidad, es que ¿por qué esas estructuras de dominación tienen que ser así? O sea, minoría pequeña que detenta las, digamos, las decisiones políticas, sociales y la riqueza bajo una gran mayoría que no lo hace, ¿no? O que lo hace de manera limitada o que está, digamos, coartada por diferentes circunstancias. Entonces, cuando, digamos, hubo esa pretensión y a través de eso se hizo una revolución y luego esa revolución, pues, además tuvo los resultados que tuvo, porque lo primero que se hizo después de la revolución es justamente Napoleón, con ese pretexto, hacer de nuevo un imperio, ¿no? Es decir, regresar a lo anterior, ¿no? Pero digamos que fue como una borrachera de la inteligencia, ¿no? La ilustración. Y esa borrachera entonces dio frutos, ¿no? Más allá del régimen político que está en ese lugar, es decir, la buena voluntad de los hombres para distribuir de una manera más inteligente el conocimiento y las riquezas del mundo es tan vieja como el mundo, ¿no? Siempre ha habido una parte de la población que tiene ese interés. Lo que pasa es que pues no es tan significativa para que tenga la dirección de la humanidad. La dirección de la humanidad compete más bien a otro tipo de caracteres y de personas que, por ejemplo, saben manipular a las personas. Es decir, se les otorga más poder a ellas que a aquellas que tienen la capacidad de liberarlas. Es algo que vemos desde el comienzo de la filosofía occidental con la muerte de Sócrates. Es decir, aquel que ayudaba a despertar conciencias y que otorgaba más libertad a las personas con las cuales entraba en contacto, lo mataban, ¿no? Y estamos hablando lo mismo de Jesús, ¿no? O sea, como alguien dice, bueno, pues es que, ¿por qué tienen que seguir a alguien? ¿No? Obviamente ya él con una cuestión religiosa y tal, ¿no? Pero a lo que voy es, todo aquel que pone en duda el status quo, pues se vuelve más bien, pues un peligro, ¿no? Sin embargo, pues lo que sucede es que siempre ha habido esta relación entre la clase dominante y la clase intelectual, que siempre es, digamos, la intelectualidad en el mundo es como el oro dentro del planeta. Siempre hay poco en todos lados, ¿no? Hay personas con gran capacidad intelectual que hay algunas que vienen de familias ilustres, otras que vienen de familias campesina, otras que vienen de la clase media, ¿no? O sea, siempre hay personas que tienen una capacidad de ligar cosas, de entender, de explicar, transmitir, ¿no? En general, toda la humanidad lo tiene, pero ellos lo tienen en mayor manera, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, esa parte se utiliza a veces en la lucha de unos, a veces en la lucha de otros, ¿no? Es la cortesanía de la inteligencia, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que dentro del esquema civil pensado, la ilustración y materializado en la Revolución Francesa, pues se busca que los individuos, independientemente de su condición social, tengan acceso a ciertas cosas, ¿no? Y que tengan acceso, pues entonces, pues a poder sobrevivir primero, ¿no? A que los elementos del Estado se muevan para que sobreviva, que no requiera solamente la riqueza de su familia, ¿no? Me parece la cuestión más humana posible. Y luego que además esa persona, pues que tenga algún acceso a que se alimente y a que se cure cuando está enfermo y a que se eduque. ¿Por qué? Porque estás hablando de que estás creando elementos de la sociedad que van a tener herramientas para poder resolver los problemas elementales de la vida humana y de la vida en comunidad, ¿no? Esa es la intención, o sea, decir que las personas que existan, bueno, sean parte digamos, sean herramientas de una cooperación,
¿no? Para la sobrevivencia, ¿no? Así digamos en primer lugar. Sin embargo, pues bueno, también está la cuestión de las comunidades, de los países, de los continentes, todos los elementos políticos, ¿no? Pues es como, también hay un vasallazgo, ¿no? Pero bueno, tú me perteneces. Tú naciste aquí, hablas esta lengua, tienes este pasaporte, tú me sirves a mí, porque yo he ayudado a que tú te desarrolles, ¿no? Digamos, cuestiones también ya así como que se vuelven más mafiosas a nivel internacional, ¿no? Es como, entonces, digamos, esta cortesanía o este vasallazgo, pues dice, bueno, pues a veces también toma otros elementos simplemente más grandes, porque antes tal vez era un ducado, era un marquesado, ¿no? Y era como muy evidente porque todos se conocían y hasta por apellido, por no tenerlo, pues podían nombrar las cosas. Ahora, digamos, sistemas globales, bueno, nacionales, como que vivimos en un país de 120 millones de personas, 130, 140, incluso contando los que están en otros territorios. ¿Cómo regir a esa cantidad ingente de individuos? Y que además el resultado de esa cooperación tenga elementos estructurales a través de instituciones que funcionen y que tengan y que busquen un bienestar en común. Es complicadísimo. O sea, es decir, si lo pensamos a nivel civilizatorio, obviamente, pues llevamos 5,000 años más o menos de que podemos escribir. Y eso ya nos delimita como sociedades complejas, ¿no? Es decir, hay todavía millones de años atrás donde simplemente sobrevivíamos, ¿no? Entonces, pero estos 5,000 años que tenemos como, digamos, como una humanidad que escribe y que se lee, que se trata de entenderse a través de la geografía, a través del tiempo, pues qué tanto se puede ayudar a entender unos a otros para poder tener una vida que tenga características interesantes, agradables, que podemos aprender de nuestro pasado. Y de eso se trata, a mi manera de entender, el acceso al pensamiento crítico, que el ponerlo, el dictaminarlo en una legislación, por ejemplo, pues dices, bueno, pues ¿eso qué significa? Que van a poner escuelas y van a ser obligatorias, bueno, eso ya implica un esfuerzo, ya implica que hay una partida de gobierno de gente que va para ahí, que se les pague y tal. Ahora, luego que esas personas cumplan ese objetivo es otro boleto, ¿no? Que eso es un poco de lo que podríamos, yo creo que seguir hablando. O sea, ¿qué tanto es en este deseo que se convierte en una estructura, que se convierte en una sociedad, en una institución, qué tanto funge en verdad a ese fin, o más bien qué otros fines hay para que eso sea, digamos, como una suerte de simulacro, o que sea, digamos, o que sirva a otros intereses? Es interesantísima esta reflexión que planteas, pones de manifiesto literalmente un problema muy, muy fundamental de la filosofía política, las relaciones de poder, las relaciones de las instituciones. Pienso esta condición humana, demasiado humano, citando a Nietzsche, en concreto, en este caso específico, el ámbito del poder, ¿no? La famosa voluntad de poder, la famosa voluntad de hacer. ¿Qué vas a hacer con la capacidad simbólica del hombre en tanto que especie, no como género, ¿no? En ese sentido, el antropos famoso, el Homo sapiens, el Homo sacer, el Homo habilis, etcétera. Todas estas clasificaciones que vienen del latín, que presumiblemente apuestan a humanizar al ser humano. O sea, entre ellas la educación, naturalmente, ¿no? La educación, la capacidad de pensar, la capacidad de utilizar el logos racional, la capacidad de usar el don de la palabra, ¿no? En el sentido estricto. Cómo es que esto se forja, y prácticamente en los tiempos que corren, el siglo XX, donde emana esta segunda mitad del siglo XX, pensando sobre todo en los grandes tratados internacionales de derechos humanos y la adhesión de esto mismo en los sistemas locales o regionales, que es, qué sé yo, el derecho nacional, los derechos nacionales, cómo es que se trata de una especie de empoderamiento de las sociedades, lo que llamaría, insisto, Pierre Bourdieu, el capital cultural. O sea, prácticamente entre más capital cultural tenga una persona, mayor humanamente posible será su vida, por lo tanto, mayores condiciones de exigibilidad, justiciabilidad y bienestar podrá generar. Digamos, es una visión holística del ser humano, lo simbólico, lo cultural, lo político y desde luego lo económico. Algunos en el siglo XXI
incrementarían más la apuesta, sobre todo pensando generaciones futuras, que esto viene de la bioética, no sé, los 70 del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y el medio ambiente sano. O sea, ante un potencial o actual, algunos ya más apocalípticos, desplome de la sociedad humana en virtud del gran desgaste de los recursos naturales, en virtud de una sobreexplotación económica, tratar de equilibrar. Incluso la Suprema Corte de Justicia, la CNDH, mecanismos internacionales se han pronunciado al respecto, ¿no? Las generaciones futuras, ¿qué mundo estamos dejando, no? ¿Cómo vas a educar? Prácticamente esto es pues sí, un cúmulo, la crítica, un cúmulo de ideales morales muy bonitos, no muy elevados, que a la hora lo tocas de manera magistral, y en la práctica, ¿qué onda? O sea, prácticamente, ¿qué pasa con esto de manera, los operadores jurídicos, los operadores del sistema educativo, los operadores que están detrás? O sea, no son entidades metafísicas, son personas de carne y hueso, que encarnan la sociología de las instituciones. O sea, prácticamente una institución que no es más que un cúmulo de personas funcionando con fines más o menos específicos, y esto nos lleva al problema de la axiología, esto nos lleva al problema de la economía y nos lleva al problema de la política. O sea, prácticamente son estas ramas de la filosofía política, filosofía moral y pues prácticamente filosofía del derecho, ¿no? En ese sentido es cómo se van regulando estos mecanismos sociales, que en última instancia son los operadores, son personas, ¿no? No me gusta usar personas de a pie, esto coquetea con el clasismo muchas veces desde muchos flancos, pero prácticamente con la noción del ciudadano. O sea, ¿qué tipo de ciudadanos se está forjando? Por ejemplo, el proyecto de humanidad, el proyecto de nación que está postulado en las grandes declaraciones de derechos humanos desde la Revolución Francesa, ¿no? Este pensamiento liberal por excelencia, que ante toda tiranía, ante toda oscuridad, ante todo dogmatismo, pues el dogmatismo no solamente es de la religión, o sea, el dogmatismo puede ser incluso científico, ¿no? El dogmatismo puede ser incluso literario. O sea, no solo hay dogma en la religión, porque bueno, pues también se protege incluso la creencia y la no creencia en los sistemas contemporáneos de regulación de estas mismas normas, ¿no? Pienso el 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad de conciencia, libertad de religión. Cada quien puede creer literalmente lo que le plazca. En México, por ejemplo, en el sistema local, el 24 constitucional. La República Mexicana es laica, ¿no? La división de poderes incluso ha generado muchos conflictos desde que México existe como nación independiente. Grandes éxitos como la Guerra de Reforma, la Guerra Cristera, la laicidad y el laicismo de los primeros constituyentes, ¿no? El Comecuras famoso, prácticamente esto se regula hasta el 92, hasta el 2012, 2013, un avance en el plan de nación, en el proyecto. Se ve como cierta influencia del liberalismo, ¿no? En este sentido, hay quienes leen en otra clave esto, ¿no? Desde otro punto de vista más liberal. Sin embargo, esto supone la exigibilidad de este tipo de derechos específicos, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, que va de la mano, insisto, con las premisas de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de tránsito, que esos algunos todavía por el tema de las fronteras. O sea, las fronteras ya no son necesariamente geográficas, o sea, sobre todo con el internet y estos fenómenos pues propios del siglo XXI, jamás nunca los constituyentes o los legisladores pensaban esto, incluso en el debate actual sobre derechos humanos, incluso derechos fundamentales, apostarían algunos juristas por esto, porque bueno, derecho fundamental es aquel que tiene exigibilidad constitucional o convencional. Te puedes ir a pelearte a un tribunal sobre una violación tanto del Estado, de carácter horizontal, o sea, perdón, vertical, o como de particulares, ¿no? En ese sentido, se ha hablado mucho en el presente sobre estas figuras, muy en boga, muy de actualidad, pero sin embargo, el tema que nos compete es la exigibilidad en sentido estricto y la difusión de este tipo de fenómenos, que tienen que ver literalmente con habilidades de pensamiento. Enseñar a la gente a pensar, enseñar a la gente a leer, desarrollar la capacidad simbólica en los seres humanos para con esa misma capacidad simbólica poder generar bienestar, poder generar seguridad, poder generar riqueza. Desde ese punto de vista, Guillermo, es prácticamente tu área de expertise, la gestión cultural, la mediación cultural, en este caso específico de carácter internacional, lo uno y lo múltiple, lo que pasa aquí pasa en otro lado, o sea, es la condición humana, vaya, no es que solo en Europa, o solo en América, o solo en Norteamérica, sino que es un fenómeno global, humano, bien distribuido en la especie. Desde este punto de vista, Guillermo, es muy interesante la labor que vienes haciendo tú desde hace bastantes años como difusor cultural. Prácticamente, sobre todo, te reconozco bastante esta habilidad en niños, niñas y adolescentes, desde su primera infancia, y personas adultos mayores. O sea, porque a veces crece las personas con otros paradigmas, crece con otras ideas, esta famosa brecha generacional. Eso, pues, si bien así estaba cuando llegué, así me educaron, somos responsables de hacer lo que queremos ser con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Desde este punto de vista es
muy interesante esta reflexión, es muy interesante para mí como, bueno, como filósofo, como estudiante, como ciudadano en última instancia, como ser humano, es este tipo de reflexión, humanizar al hombre a través de la cultura, humanizar al antropos a través del lenguaje, o sea, humanizar al antropos a través de la educación. Estas premisas, Guillermo, ¿cómo las piensas tú desde tu área de expertise específico? Mira, ahí suscitas varios temas que son, cada uno un laberinto, ¿no? Pero yo el laberinto además interesantísimo, ¿no? Siempre son gozosos. Creo que, mira, uno de los elementos que mencionas es cuál es la importancia de impartir, digamos, más bien crear espacios en los cuales, por ejemplo, niños o adultos mayores puedan gozar el acto de leer por placer, de leer digo, obviamente cada etapa de la vida requiere diferentes estímulos, ¿no? Pues estamos hablando con las primeras etapas de la vida, pues el placer más grande es descubrir, porque la vida es nueva. Entonces, lo que tienes que, digamos, fomentar, o lo que, digamos, ya parezco muy categórico, lo que creo que es adecuado, ¿no? Es fomentar el placer de descubrir a través de ciertos elementos, ¿no? Es decir, ellos ya tienen algunos elementos que toman instintivamente del mundo, pero ¿cuáles son los elementos tal vez menos explorados? Por ejemplo, la relación con los libros. ¿Por qué? Porque no la tienen en la escuela ni la tienen en su casa. Lamentablemente, a pesar de que estén mucho tiempo en una escuela, muy pocas veces llegan a tener un cariño, un placer verdadero al comprender cosas que están aprendiendo que vienen de papel y tinta, ¿no? Porque la posibilidad de aprender del mundo en ese papel y tinta es extraordinaria, como también existe a través del Internet, que hoy en día tenemos, o digamos que la renovación y la replicabilidad del lenguaje verbal con la imagen, ¿no? Es decir, estamos en los sueños de los antiguos. Los antiguos les hubiera encantado escuchar simplemente a los antiguos maestros. ¿Por qué tener que leerlos? ¿Por qué pasar por ese segmento de veces a veces un poco incómodo, ¿no? Que es la letra escrita. Imagínate si pudiéramos escuchar directamente a los filósofos en vez de leerlos. ¿Te imaginas la diferencia que tendríamos con el conocimiento? Es decir, nosotros también tenemos nuestra relación con la tecnología, con el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es la relevancia más fundamental de la escritura? Pues es que nos habla de conocimientos, de personas que vivieron el pasado, que buscan transmitirlos, tienen esa intencionalidad y se dan el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces con resultados trágicos, ¿no? Hay personas que han dado su vida a eso. Entonces, tener una sociedad que puede entender la relevancia de ese ejercicio hace toda la diferencia, porque quiere decir que es una sociedad que es consciente de sí misma y que es consciente de su rol. Obviamente, cuando estamos hablando de sociedad, pues no son como los cuerpos, ¿no? O sea, no una sociedad consciente, pues ¿qué quiere decir? Que tiene muchos individuos que tienen esa capacidad, o sea, no más que eso. Pero para que una multiplicidad de individuos relevante tenga esa capacidad de conciencia, de crítica, muchas cosas tienen que pasar, ¿no? Obviamente, la Declaración de los Derechos Humanos, y la Revolución Francesa, ¿no? Con su declaración también de cosas que son indiscernibles del hombre, ¿no? Que no dejo de mencionar que también es una estrategia política para su momento, ¿no? Sin embargo, es un horizonte interesante. Es decir, es un horizonte que nos conviene a todos, ¿no? Eso nos conviene en el sentido en que una sociedad más desarrollada en la capacidad de entender el mundo, de entender su alrededor, de entender los problemas que implica la sociedad misma, la vida, ¿no? La existencia propia. Tener ese nivel de conciencia nos ayuda a buscar soluciones más inteligentes. Porque cuando nuestra capacidad de entenderlos es pobre, ¿no?
justamente lo que mencionas, Wittgenstein, o sea, cuando no tenemos la capacidad, por ejemplo, de representar este tipo de situaciones en palabras, lo que sucede es que pues, las soluciones se vuelven bastante parciales, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Es decir, la apariencia se vuelve más importante que la realidad. Es decir, se toman, como solamente hay una capacidad limitada de entender el problema, pues entonces las soluciones también son limitadas, ¿no? La capacidad, digamos, en el hombre, en el individuo, de concebir a través de las palabras, es su forma de habitar el mundo. Entre más capacidad tenga de hacerse de ellas, de sentir el mundo, de explorarlo, ¿no? Y de actuar en él y de recibir el feedback de aquello que actuó, más interesante va a ser el conocimiento que puede otorgar a otras personas. Y una gran, digamos, importancia de la filosofía es que es ese resultado. Digo, está en la historia de las ideas, pero luego están las biografías, ¿no? De los hombres que intentaron implementar esas ideas. Pasó, cómo vivieron, cómo fracasaron, ¿no? Es decir, nos ayuda a ser, digamos, como adultos mentales, ¿no? Es decir, nos ayuda civilizatoriamente a hacerle frente a los problemas que tenemos de una forma más sopesada, menos visceral, ¿no? Es decir, la relación entre la sensación y la inteligencia siempre tiene que estar ligada, pero cuando cuando una y otra reinan, entonces la catástrofe está cerca. Pero cuando saben entenderse, entonces las expectativas y las soluciones están más apegadas a lo que podemos hacer y no solamente como en las sensaciones inmediatas o en las ideas, digamos, desligadas de las sensaciones. Entonces, nada más, digamos, sería como afinar el termostato existencial de las personas para que puedan entender qué es lo que pueden acceder en la vida y qué es lo que tal vez pues es vano, no tiene tanta importancia y cómo eso se relaciona con la vida que tienen. De eso se trata, y a eso me dedico, ¿no? Muy interesante, Guillermo, esta serie de premisas que nos planteas, o sea, todas muy complejas. Insisto, este diálogo es bastante enriquecedor, siempre un excelente interlocutor, esta filosofía, ¿no? De un tema u otro que causa molestia, ¿no? Causa malestar. Profe, el temario, profe, la tarea, o sea, en ese sentido, a veces parece que está uno fuera del redil, ¿no? Fuera del huacal, más pragmáticamente hablando, pero esta premisa me hace pensar precisamente en la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, y en la libertad que otorga propiamente la antropomorfización y la liberación del hombre al hombre mismo, ¿no? En contrario de Hobbes, por ejemplo, no es la presión del hombre al hombre con formas rígidas, estáticas, ¿no? Dominadoras. Prácticamente la forma es la forma y si el que no la sigue está mal, ¿no? Esta cuestión como axiológica, pedagógica, sociológica, incluso antropológica, está muy interesante desde este punto de vista, como pensar el ejercicio como un derecho humano, esta exigibilidad a la cultura, precisamente a gozar de los frutos de las ciencias, de las artes, de la tecnología, que es como está la letra plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? La crítica que hay a estos fenómenos buenos que son solo bonitas intenciones, es pura poesía. Eso y leer el Mío Cid es prácticamente el mismo valor de verdad, ¿no? En ese sentido, tiene esta crítica sin dientes o con dientes, ¿no? La obligatoriedad de los estados o no, sobre todo tratándose de derechos culturales, que para algunos que si estas olas o estas generaciones, ¿no? Karel Basak y esta gente que es más como pedagogía, más que nada como fin útil para poder explicar este tipo de fenómenos, de que exista primera generación, segunda generación, es una lectura como que muy barroca, es una lectura muy superada desde varios flancos precisamente que emanan de la experiencia humana. Pero bueno, a manera de conclusión, Guillermo, en tanto que tu labor, primero como filósofo, o literato, prácticamente pues, también escribes, también generas conocimiento desde ese punto de vista, traduces y divulgas este tipo de conocimiento, ¿no? Este tipo de habilidades pedagógicas, este tipo de habilidades discursivas, lo que me parece a mí loable de tu trabajo en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. De repente montar un curso, un taller de novela gráfica en francés, por ejemplo, novela gráfica en inglés, es para mí fenomenal, ¿no? Pocas personas hacen realmente ese trabajo, al margen o de la mano con las instituciones tanto públicas como privadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En ese sentido es tu área de expertise en sentido estricto, la mediación cultural internacional.
la mediación cultural interinstitucional. O sea, porque a veces uno encuentra trabas, encuentra puentes, pues, no sé, mismos fundamentos empresariales, mismos fundamentos económicos, y aquí es donde tiene todo sentido el famoso PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ¿no? En este aspecto, estos mecanismos del sistema ONU que se permean de una manera u otra en los sistemas locales. A manera de conclusión, Guillermo, ¿qué sería la premisa que nos podrías dar? Si bien no un panorama así como existencial o ver el futuro, ¿no? Lo que espera la humanidad, tal vez es como que muy presuntuoso en cierta medida, sino desde tu propia experiencia, desde la propia empiria, desde la propia praxis de hacer este tipo de fenómenos, llevar cultura, humanizar más a la especie humana. En ese sentido, que para mí será mi lectura, ¿no? Este tipo de derechos, de libertades, este tipo de derechos, digamos, culturales específicamente, para mí sería el fin último, ¿no? Humanizar más al ser humano, o sea, prácticamente lo que sea que signifique. Ahí entraríamos en un debate, pues, ontológico y semántico muy interesante, que pues, nos daría para naturalmente el volumen 2.0, ¿no? Nos daría para otra reflexión de otra índole, pero sí. Bueno, prácticamente sería esa la premisa de Guillermo. Bueno, mira, voy a responder brevemente, pero digamos de manera sustancial. Cuando leí, por ejemplo, el Gilgamesh, que es la épica más antigua de la humanidad, en un DIF con señores, digamos, adultos mayores, que muchos de ellos creo que habían leído tal vez un libro o dos en su vida. Y estamos hablando de adultos mayores, gente que ya está a punto de, o sea, cerca del ocaso, ¿no? Estamos hablando de que en 5 o 10 años, bueno, van a morir, y que entendían profundamente de qué se trataba y que opinaban de una manera importante, personas que nunca habían leído un libro, pero que lo escuchaban, y digamos que el ejercicio, por lo menos para mí, era que todos leyeran pedazos, ¿no? De acuerdo a su capacidad. Es decir, llevaba varios ejemplares del libro y los distribuía, y este ejercicio de poder leer tablilla por tablilla, porque son tablillas de, pues estamos hablando de tablillas de arcilla que llevaban pues milenios enterradas en el desierto hasta el siglo XIX, las sacaron los arqueólogos ingleses, y hablan de maravillas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí se encuentra la génesis de la metáfora del diluvio, ¿no? De Noé, o sea, antes, muchísimo antes de que los judíos hablaran de esto, pues, digamos, ya había habido, digamos, esta metáfora, ¿no? De que la humanidad se renueva, vuelve a empezar. Y entendía, por ejemplo, el Gilgamesh es una novela que habla sobre la aceptación del hombre de su mortalidad. O sea, acepta el hombre que va a morir y que no tiene de otra. Y que entonces tiene que tener una vida que le parezca interesante, pues se va a morir. Y leerlo con personas de lo que es institución mexicana de adulto mayor y tal, y que lo entiendan, personas que nunca han leído un libro placer en su vida, y que lo pueden discutir, y que pueda ser para ellos un tema importante, por una reflexión de la muerte, ya es para mí un regalo de la civilización. Y también lo mismo con los niños, ¿no? A través de la novela gráfica muchas veces, o la novela ilustrada, que descubrir el placer de la lectura, es decir, pero a través de la libertad, ¿no? O sea, es ir a estos lugares, bibliotecas públicas, repartir libros, o sea, decir, al azar, que ellos también los escojan, ¿no? O sea, es una pila de libros, y ellos vayan escogiendo sus lecturas, y uno va digamos, a preguntarles después de unos 15 minutos de qué se trata, cosas así de sencillas, y que te vayan diciendo qué encontraron allí, qué les interesó, qué no les interesó. Si no les interesó, pueden agarrar otro. Eso te ayuda, digamos, a mí me ayudó a entender el alfa y el omega de la vida. O sea, cómo el conocimiento nos ayuda desde el principio y hasta el final. Es decir, como lo decía Epicuro de la carta a Meneceo, filosofar, nunca uno llega muy temprano ni muy tarde. Siempre está en el punto fijo para entender de qué se trata esta vida y cómo poder gozarla. O sea, no solamente entender y sufrirla, sino poder gozarla, ¿no? Yo creo que de eso trata la civilización, y esa, digamos, yo creo que sería el trabajo fundamental de cualquier intelectual que se digne su nombre. Los medios culturales, digamos, que deberíamos ser como los operativos de esto, pero en este mundo tan lleno de nombres
y tan vacío de sentido, podemos decir que la filosofía, pues sí, pues es lo que nos lleva, ¿no? A llenar nuestra vida y buscar que otros también la llenen a su manera, ¿no? Esa sería mi conclusión. Guillermo, no me queda más que agradecerte la apertura, el espacio, compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y pues nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta apertura, por este diálogo. No, no, pues es un placer, en verdad, estar aquí contigo y charlar, ¿no? Esas charlas interminables. Vale, pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Estamos aquí en contacto. Gracias. ¿Listo?